Bueno, estamos de vuelta nuevamente. He tenido alguna actualización de Zoom que me ha hecho retrasar un poco, pero ya estamos. Por favor, si los demás compañeros los escriben al grupo de chat de WhatsApp, que vayan ingresando. Bien, mientras tanto, vamos avanzando respecto de lo que se iba mencionando. Bien, hemos mencionado e indicado justamente la parte importante en relación a las actividades, ¿no? Estábamos haciendo justamente la ayuda a su memoria de, de las orientaciones metodológicas, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere en realidad? En esta semana 4, seguida voy a compartir la pantalla, se debe hacer la siguiente actividad, que es bien importante. La actividad corresponde de la misma forma. Me dicen si se está compartiendo la pantalla, si no, nuevamente lo voy a habilitar. Y el audio se escucha. A veces a la hora de actualizarse siempre cambia el formato. ¿Se ve mi pantalla? Bien. Sí, ¿En- ¿Te escucha? Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Hola, hola. Te escuchamos. le Ah, ya, muy escuchamos, bien. Lice. Muy bien, muy bien. Un poquito resfriado. Bien. Mencionaba que en la semana número 4 corresponde justamente, en este caso, estamos en este primer momento del módulo número 4 que corresponde al análisis crítico y autocrítico de la realidad. Hemos visto justamente desde un principio, justamente algunos elementos importantes con respecto a la investigación, la metodología descolonizadora, esa construcción de conocimientos, cuál es el modelo epistemológico ideológico que corresponde justamente y que subyace dentro desde la universidad pedagógica en relación justamente a la filosofía misma enmarcada desde la misión, la visión misma, desde la ley 070 en concreción misma de la recuperación de saberes, en revalorizar justamente ciertas características importantes. Es así que está dirigido justamente esta semana a la constitución del sujeto transformador en relación a la comunidad. O sea, ¿a qué se refiere? La constitución, pues justamente que cada uno de ustedes como investigadores, como sujetos comprometidos con la transformación, esa es la parte bien importante, ¿no? Transformar la realidad, que, que acaba justamente de reconocer, por sobre todo, esa transformación de la realidad contempla en el posicionamiento ideológico, posicionamiento epistemológico, obviamente a partir de las lecturas que se han visto en la primera semana con respecto a investigación y las nuevas perspectivas, ¿no? Que es justamente desde un amplio, en este caso un ámbito más abierto por sobre todo. En el entorno educativo es bien importante, ya que la relación holística dispone justamente de desarrollar una investigación transformadora desde un posicionamiento, ¿no? Descolonial. Ese es el posicionamiento, ¿no? Descolonial. Y cuando nosotros hablamos de la descolonización, que justamente había algunas lecturas importantes, es ver justamente, ¿no? El panorama de el mismo, en sí, desde nuestra parte interna, cómo nosotros nos autoidentificamos, por eso hacemos una autobiografía, ¿no es cierto? Una bitácora profesional, cuál es el sentido mismo como profesional dentro del área de matemática, cuál sería ese aporte importante y que a partir de eso tomamos en cuenta una organización y sistematización de información. ¿Bajo qué? La aplicación de instrumento, ¿no? La aplicación, es decir, implementar sus instrumentos diseñados. Ustedes han realizado la bitácora profesional, algunos han realizado la autodidactobiografía, otros la autobiografía con características importantes, ¿no? De autorreconocimiento, entre otros, ¿no? Interrogación, que son
parámetros esenciales. Pero a partir de esa implementación ustedes van redactando, ¿no es cierto? Van desarrollando algunos que ya los han realizado, ya lo han redactado en sí, ¿no? Bajo ciertos lineamientos que cada uno de ustedes los han definido. El investigador debe de enfocarse también en la mirada de la atención de una problemática a profundizar. Bueno, a partir del diario de campo, de sucesos importantes o hechos importantes, que obviamente atañen a ciertas, probablemente a potencialidades, dificultades o necesidades que van a surgir dentro de los diarios, ¿no? Obviamente, no todos los diarios van a ser bien interesantes, probablemente va a haber algunos que son significativos e importantes, que donde, en el que se va a ir enmarcando justamente, ¿no? Ciertas problemáticas que hayan visto dentro del aula, fuera del aula, ¿no? En la comunidad misma. Además de esto, obviamente para esto de la comunidad, y lo hemos mencionado, utilizar justamente una batería de preguntas, una guía de entrevista, la que se ha mencionado. Entonces, ¿para qué hacemos esta implementación? Es decir, ustedes en esta etapa es justamente desarrollar, y que mencionaba que hasta el día de mañana, ¿no? Pues, hasta el día domingo, deben mínimamente dos instrumentos, ¿no? Dos instrumentos, el diario de campo, cuaderno de notas o cuaderno de apuntes, cuaderno de trabajo, algunos lo conocen como cuaderno pedagógico. Y segundo, las entrevistas. Eso es abierto, ¿no? Alguno quiere hacer un diario de campo y una entrevista, o bien dos entrevistas, ¿no? Una entrevista dirigida probablemente a, en este caso, a los docentes, a los estudiantes del nivel secundario, no sé, a padres más de familia, administrativos. Eso depende mucho qué temática quieran profundizar más aún en sí. Una vez que se tiene ya los instrumentos elaborados, diseñados, vayan justamente, ¿no? Implementando. Y para esta implementación, obviamente, durante estos tiempos, ya estamos en diciembre, ya la gestión ha terminado, ha culminado dentro del área de educación regular. Para algunos se les va a ser probablemente complicado, ¿no? Volver a la institución, pero deben tener por lo menos un grupo de WhatsApp, ¿no? Deben tener algún grupo de WhatsApp de su curso, de los docentes o de esta dirección misma, que les pueda facilitar, ¿no? ¿Para qué? Para por lo menos entrevistar a dos, ¿no? o tres personas, ¿no es cierto? Recopilar datos informativos en lo referente a la temática misma, de su especialidad en matemática, desde esa perspectiva, desde esa visión misma, qué dificultades o problemáticas se tienen. Es decir, esos supuestos que también se debe de ir enmarcando. Esa es justamente la actividad misma de la semana número 3. Y para la semana número 4 hay que tomar en cuenta, ¿no? Identificar en relación justamente esa base de datos de información que ustedes lo han realizado, en ese análisis crítico, ¿no? Autocrítico, el análisis crítico de la realidad de su institución en el aula, ¿no? El análisis crítico en la comunidad, autocrítico, interpersonal con ustedes mismos. Entonces es bien importante esta fase de esta semana número 4. Estamos en esta semana número 4, ¿no? Y culmina justamente al siguiente 11 de diciembre. Veremos si se está grabando, pensé que no se estaba grabando. Que se debe de realizar, ¿no? Profundizar, pues sobre todo en una problemática, un supuesto importante. Se debe delimitar su tema investigativo, ¿no? Y de producción de conocimiento. Es decir, su supuesto problemático. Recuerdan que la primera semana les indicaba que algunos probablemente lo están viendo como problema, ¿no? Pero hay que sustentar, ¿no? Si evidentemente lo que tú ves es problema o no es problema en sí para el mismo contexto. Entonces hay perspectivas, hay posturas dentro de los investigadores, y esto es justamente afirmar si evidentemente ese supuesto problemático es problema en sí, y es muy importante para la institución o para para la didáctica o para el aprendizaje mismo, ¿no? O la enseñanza en sí dentro de la didáctica, el aprendizaje de los estudiantes, o tal vez probablemente en la gestión misma. Eso depende mucho también de la experiencia que cada uno de ustedes lo tienen. Depende también de la experiencia y la trayectoria dentro de lo que es justamente de la especialidad de matemática. Y más aún, o sobre todo, el uso justamente, ¿no? De herramientas, las herramientas tecnológicas, que probablemente algunos los vayan utilizando, si está en el área rural, ¿no?
no va a ser no tan factible porque por situaciones de conexión, internet, equipamiento, les sea dificultoso. Probablemente en el área urbana sí, sí en realidad, ¿no? Las deben de tener, o probablemente no las utiliza. Entonces ese proceso es bien importante, ¿no? De delimitar el supuesto problemático, que se debe de realizar ¿cómo? Pero de manera comunitaria. Y cuando hablamos de manera comunitaria, indica que voy a estar justamente en contacto con la comunidad educativa, con los estudiantes, con los maestros y padres de familia, en realidad. Pero esto de manera comunitaria, ustedes véanlo estratégicamente. Como mencionaba, deben tener grupos de WhatsApp, ¿no? Incluidos con los maestros, tal vez con sus pares académicos, ¿no? Con sus estudiantes, por lo menos aquellos que sí puedan incluirse, ¿no? En una reunión, por ejemplo, ¿no? De esta forma, pueden utilizar el Zoom, el Google Meet, para poder justamente realizar esta fase de investigación, la implementación de instrumentos. Ahora, ¿por qué tomamos en cuenta a la comunidad? Es porque también debería ser importante para ellos, ¿no? La gran mayoría de los estudiantes tienen dificultades de aprendizaje de la matemática. En ciertos grados o niveles, ustedes lo hayan visto desde su experiencia, ¿dónde es la que tiene mayor, o cuál es el grado principal que ustedes lo ven? Una, una dificultad y que esto arrastra justamente a otros niveles, otros grados en ese caso, ¿no? Entonces eso se los dejo a ustedes. Ustedes saben desde qué nivel. Algunos probablemente desde primero de primaria, otros tal vez desde tercero de eh, secundaria, otros probablemente simplemente en sexto de secundaria. Eso ustedes lo definen. Eso es abierto. Esta fase de investigación, de implementación de instrumentos, es la exposición de los supuestos problemáticos, es decir, qué problemas han podido indagar a partir de su entrevista, ¿qué problemas les han indicado? Tanto maestros, tanto estudiantes, tanto padres de familia, desde su perspectiva, desde su forma de ver. Entonces hay que ir viendo y triangular, ¿no? Hacer esa triangulación misma, ¿no? Si todos mencionan, tanto maestros, estudiantes y padres de familia, supongamos que el problema esencial en matemática es tal vez la aritmética, no lo sé. Probablemente tal vez sea la comprensión de las variables, no lo sé. Tal vez probablemente sea en resolver supongamos, elementos de la trigonometría, identificación probablemente de logaritmos o ciertas propiedades, las leyes exponenciales, o ver justamente cuál es la aplicabilidad misma de la matemática con la realidad, o probablemente cuál sería justamente esas características importantes, ¿no? Del aporte mismo de la derivada, de los límites y aquellos que ya están justamente en sexto secundario, obviamente con la malla curricular actualizada, ya van realizando justamente, ya no es la geometría, ¿no? Analítica. Probablemente en algunas instituciones sí están manteniendo eso, ¿no? Entonces depende mucho del contexto, depende mucho de la realidad en sí. Y a partir de eso, lo que se debe de hacer es identificar. Entonces, ¿en qué consiste también esto? Reunir, ¿no? Actores principales, ¿no? Representantes de los estudiantes. En algunas unidades educativas deben tener representantes. Representantes de paz de familia, ¿no? De maestros, directivos, autoridades y entre otros, si es que hay una buena relación con el municipio mismo, ¿no? Con el alcalde o subalcalde. Entonces, socializar aspectos importantes, ¿no? Problemas identificados en el contexto de la unidad educativa de manera interna y externa. Y el primer momento, y delimitar de manera conjunta el supuesto problemático a trabajar. Bueno, probablemente en una reunión ustedes mencionarán, mire, he podido realizar como docente maestro, identificado estas problemáticas en la institución, en la unidad educativa. Y por sobre todo se tienen las principales problemáticas dentro del área de matemáticas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Listo. Usted menciona y qué les parece en relación a esta. Van a identificar. Sí, me parece que el supuesto del inciso B es más importante y es primordial, por sobre todo. Eso sí es un problema de mucha importancia. Probablemente otros les van a indicar es el inciso C o el inciso D o el número uno, el número 3, etcétera. La cuestión aquí es justamente tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué aspectos, no? Pero de manera conjunta se va a trabajar el problema a tratar. Entonces, en esta actividad, ¿qué se debe de realizar?
El análisis y organización de la información de la recogida, ¿no? Es decir, analizar y organizar la información corresponde a, primero, tiene los instrumentos. Segundo, implementar, recoger los datos, recopilar datos como en este caso los mencionaba, de sus entrevistas, probablemente algunos ya van a tener recopilación de datos, es esto, de la batería de preguntas, ¿no es cierto? Abiertas, las entrevistas, probablemente algunos van a ir utilizando guías en este caso, de observación, ¿no? El diario de campo, ¿sí? La ficha de observación, ¿sí? Eso depende de cada uno de ustedes. Obviamente, dos instrumentos que sean bien importantes, por sobre todo, ¿no? Que vaya recopilando datos interesantes, importantes, ¿para qué? Para identificar esas problemáticas, dificultades, esos supuestos, y que probablemente ustedes también los hayan visto desde esa experiencia. Lo que sí debe ser que la comunidad indique y mencione justamente, ¿no? Ese supuesto es bien importante, al parecer. Tanto docentes, maestros, estudiantes y autoridades van indicando justamente, ¿no? Entonces, ¿qué se debe de hacer en la actividad número 1 de esta semana? El análisis y organización de la información. Es decir, tienen instrumentos, lo implementan, recopilan los datos informativos, los analizan, ¿no? Es decir, el análisis estadístico ustedes pueden utilizar, por ejemplo, si están a distancia, ya no están, por ejemplo, algunos maestros viajan, ¿no es cierto? Del área céntrica urbana al rural. Entonces, podrían probablemente, si tienen grupos de WhatsApp, ¿no es cierto?, desde su comunidad o institución misma en la comunidad, utilizar el Google Formulario, ¿no? El Google Formulario donde contempla justamente preguntas. Ustedes tendrían que elaborarlas, ¿no es cierto? Este es el Google Formulario que probablemente muchos ya los hayan utilizado, ¿no? Entonces, lo que se hace es justamente, por ejemplo, aquí yo tengo una encuesta, pueden hacer una entrevista, pero con preguntas abiertas, obviamente, ¿no? ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo para estudiantes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, sexo masculino, estado civil, eso ya son algunos para, pero ahí tienen que ser preguntas abiertas. Ustedes tienen que diseñar, codificarlas, ¿no? Y ahora esa codificación corresponde a opciones, justamente, ¿no? Entonces, si son entrevistas, inserten párrafo, ¿no? Párrafo, porque si van a hacer 10 preguntitas abiertas, entonces todas tienen que responderles, ¿no es cierto? En párrafo, ¿no? Aquí, al que le van a entrevistar o van a enviar esa boleta, esa batería de preguntas de la entrevista para que obtengan respuestas, obviamente, escritas, ¿no? Respuestas cortas será su nombre completo, ¿no? Institución, unidad educativa, fecha, o sea, todos los datos que he mostrado anteriormente, ¿no? Aquí, ¿no? Estos datos, ¿no? Institución, director, investigador, fecha, lugar donde se realiza justamente, ¿no? Ese es para la guía de observación. Pero para la entrevista también de la misma forma, ¿no? De la entrevista que corresponde a estos datos, ¿no? Y que casi son importantes. La fecha obviamente es necesario, ¿no? Lugar, datos del entrevistado, nombre y apellido, especialidad, unidad educativa, como es el lugar de nacimiento, etcétera. Esos ustedes los van insertando, ¿no? Antes aquí en un preámbulo correspondiente. Edad, si van a preguntar, yo les sugiero en sus entrevistas háganlo, ¿no? De rangos, por ejemplo, 18 a 25, 26 a 33, etcétera. Ahora, esta es una alternativa, ¿no? Como tecnología para recopilar datos, enviar el link correspondiente, ¿no? Yo creo que la mayoría ya debe conocer este Google Formulario, acortar, enviar este link a su grupo de WhatsApp, y a partir de su grupo de WhatsApp les van a ir llegando, ¿no? Algunas respuestas que van a ser muy importantes, ¿no? Por lo menos, hay que ver, ¿no? Obviamente, esa entrevista dirigida a quién. Si son para estudiantes, entonces el grupo de WhatsApp de estudiantes, ¿no? Si son para padres de familia, ¿no? O el consejo educativo, entonces a ellos, ¿no? O algunos padres que los conocen, ¿no? En el curso mismo correspondiente, ¿no? Maestros, ¿no? Colegas, probablemente tienen un grupo de WhatsApp en los que pueden ayudarles, ¿no? Y deben tener mayor conocimiento, ¿no? Probablemente sean únicos en matemática, tal vez tanto primaria y secundaria en algunos casos, entonces pueden incluir a otros docentes más, ¿no? De lenguaje, física, química, etcétera, para ver esa perspectiva desde otra mirada también, ¿no? ¿Qué problemáticas hayan?
hayan percibido, hayan visto, por ejemplo, en la asignatura de matemáticas, ¿no? Porque ustedes van a tratar temas esenciales de matemática secundaria. Entonces, lo que se requiere es ver cuáles son justamente, ¿no? Esos factores del problema o de ese supuesto que se quiere indagar. Mm, Entonces, estos, ustedes los pueden ir elaborando, ¿no? De esta forma. Pero estos son cerrados, esto es de una encuesta, ¿no? Ojo, encuesta es esta, ¿no? Para una entrevista tenía que ser preguntas abiertas, ¿no? Y aquí lo único que tienes que incluir es en párrafo, ¿no? En párrafo, porque es una opción múltiple, párrafo, ¿no? Sin opción. Texto de respuesta larga. Obligatorio, sí, para que no se pase, ¿no? ¿Qué tal si vas a responderte 5 de las 10 nada más? Entonces, cuando lo haces obligatorio, entonces necesariamente te van a responderte, ¿no? Sí, no, por qué, etcétera, ¿no? Las preguntas correspondientes. Esta es una alternativa muy importante. ¿Por qué? Porque a la hora de recopilar datos ya vas a tener justamente tanto así su gráfico. Esto es de una encuesta, ¿no? Gráficos. Pero de una pregunta abierta, creo que lo tengo aquí, una preguntita abierta que está muy debajo, eh, van a obtener como estas respuestas. Mira, ¿no? Respuesta a la pregunta anterior, ¿por qué? Dice si era sí o no. Algunos te van a responder, miren, hay varias respuestas, ¿no? Este es justamente, ¿no? La opción es la pregunta abierta, ¿no? Estas respuestas son bien importantes, algunos van a ser coincidentes y otras no. Algunos van a priorizar ciertas problemáticas, en algunos casos van a coincidir. Entonces, ese es el análisis que se debe de realizar, extraer justamente. Y ustedes lo extraen a partir de esta pestañita que está de color verde, ¿no es cierto? En Excel. Bien, ahí está. Y esa última pregunta se encuentra donde, a ver, si lo vemos. Mm, Esa pregunta abierta. Son varias respuestas. Era el número. En respuesta, creo que la 19. En respuesta, ¿por qué? Aquí está, ¿no? Estas son las preguntas. Perdón, las respuestas abiertas a la pregunta. Perdón, son las respuestas a la pregunta abierta, ¿no? Esto es lo que interesa, ¿no? A ustedes les va a salir de esta forma. Si son 10 preguntitas, para su batería de preguntas, pura de estas les va a salir. No va a ser con opción sí, no, sí, no. Tal vez en algunos casos van a ser con opción sí o no. A ver, por ejemplo, tenía aquí un ejemplo de un instrumento. No, más arriba. Guía de observación. Este ya es el ejemplo de la, de la fase en el que una vez ya implementado los instrumentos, ¿no? Aquí ya tengo los instrumentos. Entonces, estos instrumentos, tanto, por ejemplo, de la entrevista como de la observación, o bien en el caso del diario de campo, aquí tengo, mira, por ejemplo, esta es otra, entrevista a estudiantes de la unidad educativa, etcétera, datos, nombre, curso, preguntas cerradas y abiertas, dice aquí, ¿no? Por ejemplo, algunos responden sí, ¿no? Abierta, abierta, esta es sí, no, pero ¿por qué? Ahí mencionan, ¿no? Entonces, esas pueden utilizarlo también, ¿no? En el Google Formulario, ¿no? Mixto. Entonces, eso depende mucho de su creatividad, cómo les vaya respondiendo. Sí, no, ¿por qué? Aquí, ¿no? En respuesta a alguna, ¿no? Considera, por ejemplo, aquí yo puedo indicar, ¿no? Considera que es muy importante el cuidado del... considera que es muy importante el aprendizaje de la matemática. Sí, no, ¿por qué? Entonces ahí ya estoy indicando, ¿no? Responderá sí, sí, ¿por qué? Etcétera. No, ¿por qué? Etcétera, ¿no? Sí, es muy importante, ¿por qué? Etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, pueden utilizarlo. Y esas respuestas son bien importantes. Entonces, una vez que vas recopilando todos esos datos informativos, esto, por ejemplo, ya es implementado, ¿no? Con respuestas. Tengo ya, por ejemplo, ahí la entrevista a los estudiantes, ¿no? Por lo menos a 5, ¿no? Pues no va a ser mucho, ¿no? Lo importante es ver eh, que todos participen en realidad y se obtengan justamente, ¿no? Esos datos. Una vez que tienes ya los datos, debes de hacer justamente el análisis, ¿no es cierto? Estaba mencionando el análisis y organización mismo de la información, ¿no? Entonces, ¿cómo realizamos esto? A partir de una sistematización, un cuadro de categorización, o podemos hacer un análisis estadístico. Si alguien va a hacer una encuesta, probablemente
muy buena, pero que sea una encuesta con preguntas, ¿no? En este caso mixto, ¿no? Abierta, cerradas y abiertas, ¿no? Como lo que hemos mostrado hace instantes, ¿no? Esa porque no tiene pregunta, dice sí, no, ¿por qué? Entonces, esta pues es una mixta en realidad, ¿no? Tanto cerrada a responder sí y abierta, ¿por qué? Entonces justifica, ¿no? Entonces puede ser es una alternativa. Entonces ahí es bien importante tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? El análisis estadístico, ¿no? Probablemente algunos quieren utilizar tal vez, pero ese análisis estadístico, si son encuestas, obviamente ya lo tienen aquí, ¿no? Tienen los gráficos y tienes que hacer su descripción de qué dices, ¿no? ¿Por qué la mayoría? ¿Por qué el 80%? ¿No? El 12,3%, ¿por qué el 3,7%, etcétera, etcétera? Así que hacer descripciones, ¿no? Am, ¿Qué más tenemos? El ejercicio de análisis se realiza justamente en base a la información ya recopilada, recogida, ¿no? En los trabajos anteriores, que les va a servir de ejemplo en este caso. Sí, estos son los ejemplitos. Estos ya están en plataforma, ¿no? Los que desea puede ir descargándolos, no hay ningún problema. Ya tengo la información, ¿qué debo de hacer ahora? La segunda parte ya es justamente el análisis mismo, ¿no? En análisis correspondiente. Entonces, ese análisis es justamente para denotar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo de la guía de observación, ¿no? Por ejemplo, de la feria, del colegio, indica aquí, descripción, ¿qué ha podido observar? Son las 8 de la mañana, etcétera, 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 recopilando, ¿no? Comentarios del observador, ¿qué indica, no? Algunas actividades determinadas, ¿no? Algunos comentarios, ¿no? Descripción de las personas, nuevamente. Observaciones que has realizado tú como investigador, ¿no? Es una forma también esta, ¿no? Para las observaciones. Por ejemplo, esto es ficha de observación en ciencias sociales, en las ferias, en su feria correspondiente. Para su entrevista, ¿no? Para estudiantes. Entonces, se han implementado, eso obviamente está typeado, ¿no? Hay que typear y eso tarda en realidad, ¿no? Si yo sugiero utilicen el formulario para recopilar de manera más directa, ¿no? Aquellos que son docentes de áreas rurales y viven en el área urbana, se les va a hacer difícil, ¿no? Tendrían que viajar y buscar a estudiantes y algunos estudiantes no sé si estarán en la comunidad, eso hay que ver, ¿no? Una estrategia, una alternativa es esto, enviarles un link, probablemente tienen un grupo de WhatsApp, o bien aprovechar en algún determinado momento, ¿no? En la clausura de la institución misma, de la unidad educativa, eso véanlo, o el día en que se van a entregar los boletines o las calificaciones, ¿no es cierto? Certificado de notas. Hay que ver estrategias para recopilar datos. Entonces, ahí identificamos luego los supuestos, ¿no? A partir de ese análisis que yo he realizado, he descrito, he podido recopilar los datos, va a haber justamente, ¿no? Algunas problemáticas que en las entrevistas, tanto docentes, maestros, padres de familia, tanto de su especialidad como de otras especialidades, hayan indicado, ¿no? Que la problemática en cierto nivel o grado, en primero de secundaria, se tiene este problema con los estudiantes por estas X situaciones. Estas son las dificultades, etcétera, ¿no? Esas son las que tienen que, justamente, ¿no? Identificar supuestos problemáticos, ¿no? Identificación de dificultades en este caso, ¿no? Sí, en este caso mayormente el aprendizaje probablemente algunos de los estudiantes, tal vez otros van a ser en la metodología, en los contenidos, en los materiales, en la enseñanza del docente, etcétera. Entonces ahí se hace un análisis, sistematización de la información, ¿no? En la actividad número 2 se tiene que identificar cuántos problemáticos, cuáles son los supuestos, ¿no? Por ejemplo, uno puede ser aprendizaje de la matemática en primero de secundaria. El problema concierne a identificar o comparar, ¿no? Variables en relación a coeficientes. Segunda problemática identificada corresponde a docentes de otras especialidades en los cuales indican que la mayoría de los estudiantes no tienen buena comprensión o aceptación, ya que existen problemas que no son de su contexto o de la realidad misma. Tercero, la siguiente dificultad problemática identificada por padres de familia corresponde a que la gran mayoría de los docentes utilizan el libro, en este caso de matemáticas de Baldor, los cuales los estudiantes no comprenden, no entienden, etcétera, etcétera. Entonces, miren, ahí voy identificando, ¿no? Problemas, esas dificultades, ¿no es cierto?
Ya se me va a ir 10 minutos. Entonces ahí se tienen, ¿no? Algunos criterios de evaluación supuestos que se han identificado. Guarda relación con la información analizada, esa que, ¿no? Criterios de organización, supuestos problemáticos de producto, instrumentos, análisis de utilizados en este caso. Hay que ver, ¿no? Qué nivel, qué grado, a quién vas a dirigir para recolectar datos y analizar, identificar los supuestos problemáticos. Actividad 2. Actividad 3, ¿en qué consiste? Ya tienes identificado, obviamente, la delimitación comunitaria de la realidad problemática, ¿no? Del supuesto problemático. En base a esa lista de la anterior de dificultades y problemas, tienes que desarrollar ejercicios del proceso de delimitar del supuesto problemático en el siguiente procedimiento correspondiente. Uno, reúne actores educativos. Ahora eso yo les consulto, ¿no? ¿Cómo está en su relación con respecto a la institución donde trabajan? Sí, yo creo que algunos sí han vuelto, otros no también, y algunos probablemente van a volver, ¿no? Entonces, aquí se requiere esto, ¿no? Una reunión puede ser a distancia, ¿no? Tal vez algunos sí viven o están ahí dentro de la misma comunidad, entonces, si algunos con algunos que conocen, pueden reunirse, ¿no? Tantos representantes, más importante puede ser representantes, ¿no? Entonces, esa parte no sé cómo les está yendo. ¿Pueden hacer reunión con actores educativos? Consulto. Hola, hola, hola. ¿Qué dicen al respecto? Ingeniero, buenas noches y colegas. Buenas noches. Eh, con respecto a la unión con la comunidad, yo pienso que va a ser un poquito difícil, yo pienso, porque justamente estamos ya en cierre de gestión, en la actividad de cierre de gestión, Ya, y yo pienso desde mi punto de vista va a ser un poquito complicado reunirnos, especialmente con los padres de familia. Nada más. ya. Tiene entonces dificultades en eso, ¿no? Lilian, ¿no? ¿Usted trabaja Sí, en el área rural o urbana? urbana, Pero vive en el área urbana. sí. Ya. Pero ¿tiene alguna alternativa? Por ejemplo, mencionaba si tiene algún grupo de WhatsApp o contacto con el, ¿cómo se lo conoce? Representante de paz de familia. Bueno, hacer la entrevista, el cuestionario en base a formularios, sí se puede trabajar. Claro. Tenemos grupos de WhatsApp Entonces para tiene su poder número de contacto. contactar los datos. Tiene el número de Claro, contacto. bueno, Entonces, de los padres de familia, sí. bien. Entonces, yo creo que una alternativa sería esa, ¿no? Miren, por ejemplo, yo estoy utilizando el Zoom, ¿no es cierto? Tal vez alguno utiliza el Meet. Tal vez sería bueno compartir, ¿no? Obviamente no todos los van a ingresar, ¿no? Por lo menos a dos, tres padres de familia, ¿no? Tomarlos en cuenta, ¿no? Dos, tres estudiantes desde el nivel secundario, uno o dos maestros, ¿no? De la especialidad o de otras especialidades, ¿no? La cuestión es que estén reunidos y que vayas mostrando, ¿no? ¿Qué problemáticas has encontrado dentro de tu contexto, de tu especialidad, ¿no? A eso se refiere esto, ¿no? Licenciado, Entonces esta parte, sí, lo escucho. tal vez puedo aportar con un par de palabras, licenciado. A ver. Sin antes, muy buenas noches, Bueno, licenciado y colegas participantes. En mi caso, por ejemplo, de lo que usted mencionaba, licenciado, un poquito me parecía ser complicado, digo, porque nosotros ya habíamos acabado el 25, trabajo en área rural, y sí, justamente en distrito de Coroico, y el problema es que no tienen buena señal para reunirnos tal vez por medio de WhatsApp o no sé, o Zoom, porque no van a poder conectarse. El problema es ahí, no sé qué tal vez alternativas puedo tomar. Tal vez me puede sugerir usted, ¿no, licenciado? Otra consultita más quiero aprovechar por el momento. En la entrevista, ¿cuántas preguntas abiertas más o menos puedo colocarlo? Y si más quisiera 10, que me aclare, por favor, licenciado. 10, 10 nada más.
Perfecto. 10, En mi caso, 10, Lice, ¿cómo lo puedo hacer? Lo que le comentaba. Sí, le entiendo, ya le he escuchado, Lice. 10 preguntas. En mi caso, Ahora, ¿cómo lo podría hacer? Porque no tengo el acceso a internet, Lice. Por favor, ¿ellos no tienen o usted no tiene? ellos no tienen porque Ya. trabajan, o sea, en área rural ellos no pueden conectarse con facilidad porque hay Pero, lugares que no ok, entran, que ya. no captan datos móviles. Bueno, una sugerencia, ¿no? Sería bueno de que, yo creo que en su caso, necesariamente tendría que estar allá, tendría que viajar, ¿no? Necesariamente, porque ellos viven allá en la comunidad. Ahora, sería bueno, no sé, tendría que ser una llamada por celular. No sé si tiene el número de celular del padre representante de padres de familia de su unidad educativa. Sería bueno que le dé una llamadita y que tanto padre, bueno, por lo menos dos o tres padres de familia, ¿no? Que podrían venir tal día para realizar, ¿no? La entrevista correspondiente y que en ese momento también podrías identificar, ¿no? Algunos problemas que has podido identificar dentro de tu contexto, de tu especialidad, ir compartiendo en este caso, ¿no? La cuestión aquí es mostrar, ¿no? ¿Qué es lo que tú has identificado? Y ellos también cómo lo perciben, ¿no? En realidad, sí, evidentemente es muy importante el aprendizaje, ¿no? De la matemática, o es que hay una dificultad o un factor más importante a partir de eso. La cuestión aquí es justamente reunirse con esos actores, ¿no? Ahora, respecto a los estudiantes, también deben tener su número, eh, tal vez, eh, tal vez el padre, el representante obviamente de Paz de Familia, tiene sus hijos, ¿no es cierto? Tal vez están en secundaria. No lo sé en el caso, pero hay que ver alguna forma, ¿no? Si es que, bueno, eso depende de cada uno de ustedes, ¿no? Ver justamente la perspectiva, la temática que quieres tú ir viendo, ¿no? Porque ustedes tienen un supuesto. Supongamos que yo desde un principio tengo como les he mencionado, yo creo que el problema está en el aprendizaje del estudiante. Bien, si el problema está en el aprendizaje del estudiante, a partir de ese supuesto voy partiendo, ¿no? Primero, mi análisis, ¿no? Interpersonal. Segundo, el análisis en el aula, en el patio y con la comunidad misma, ¿no? Y tercero, ya es justamente, ¿no? Ir compartiendo estas problemáticas que se tienen, que se han identificado. Y lo que tú veías como un supuesto, ese supuesto que era problema, y el contexto mismo, los demás te indican, tanto padres de familia, maestros y estudiantes, evidentemente es un problema bien primordial, entonces ese es el problema central que tú vas a emprender en realidad, ¿no? Algunos probablemente ya tienen justamente ciertas temáticas que lo hayan visto probablemente en la licenciatura y que pueda servirles también, ¿no? A partir de ciertas experiencias, ir profundizando un poco más en realidad, ¿no? Eso depende mucho de cada uno de ustedes, cómo lo vayan eh, proyectando en sí, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero ver más en el área del aprendizaje de la trigonometría, entonces voy a tener que basarme en ese supuesto y a partir de ese supuesto voy a construir esos instrumentos, ¿no? Instrumentos de las entrevistas, por ejemplo, los padres de familia yo indicaré, ¿no? Si algún determinado momento ha tenido dificultades con la matemática, en la temática de triángulos, ¿no? No sé, pues, en ángulos, sabe medir o no, ángulos, etcétera. Entonces, eso hay que ir formulando, hay que pensarlo bien, ¿no? Entonces, esa parte puede ser una alternativa, si sería llamarle, ¿no? Al representante, ver esa alternativa. En realidad, si no hay allá conexión, necesariamente tiene que viajar, ¿no? Tendría que viajar, tendría que, antes de viajar, obviamente llamarle, ¿no? No sé si va a ser un fin de semana o un día a la semana, para poder recopilar datos. Lo que sí necesito es recopilación de datos. Segundo, y es el punto tercero, ¿no? La misa debe ser documento, dice, en actas, ¿no? Fotografías de evidencia, más recursos utilizados, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a ir en tu municipio, en Coroico, en cierta comunidad, entonces voy a llevar probablemente tal vez data, laptop, y voy a mostrar algunas problemáticas que he identificado en realidad, ¿no? Y yo te sugiero que hagas la llamada correspondiente y a partir de eso una entrevista. Ahora, en otro caso, la entrevista puede ser a distancia, ¿no? Por Zoom, por Meet, en este caso. Ya se va a terminar, tenemos menos de un minuto. Por favor, vuelvan al mismo link correspondiente, ¿sí? Y voy a estar absolviendo algunas dudas y preguntas que los tengan, ¿ya? Entonces, estamos de vuelta nuevamente en el mismo link.